Bienvenidos a esta nueva semana donde estamos desarrollando la temática de metodologías activas y vamos a comenzar con la revisión de algunos conceptos sobre qué son. Bueno, ya hablamos un poco de que son formas de enseñar donde el alumno tiene una centralidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque participa mucho más activamente. Algunas de las que mencionamos fueron el aprendizaje basado en proyectos, que básicamente trata de aprender un tema mediante el desarrollo de un proyecto con un propósito y objetivos claros. La clase invertida o el classroom, que es revisar contenidos teóricos, por ejemplo, fuera de la clase o previamente, y aprovechar el tiempo que dura la clase física como para aplicar esos conceptos. El aprendizaje basado en problemas, que tiene que ver con analizar y resolver problemas reales o situados. Ya saben que por problema nos referimos a cualquier situación que necesite alguna solución y que siempre tenemos como más de una alternativa posible, entonces ahí es donde está la riqueza de trabajarlo en grupos. El aprendizaje colaborativo, que es aprender con otros mediante el trabajo organizado en equipos. Ahora vamos a hablar un poquitito más sobre eso. Y acá puse dos que tienen que ver con la gamificación y el microaprendizaje o microlearning. Estas, si bien no son metodologías activas, son estrategias que ayudan al desarrollo de las metodologías activas, ya que la gamificación es usar elementos del juego o elementos lúdicos para motivar el aprendizaje, y si bien ahora se utiliza en educación, pero empezó teniendo como mayor fuerza en el área de las empresas para lograr mayor motivación y mayor productividad, y luego se trasladó a otros ámbitos. Y el microaprendizaje, que es justamente aprender como en microcápsulas o pequeñas dosis, ¿no es cierto?, contenidos breves y puntuales. Dentro de lo que es el aprendizaje cooperativo, lo que nos interesa básicamente es que cada uno de los miembros va a asumir algunos roles para que se pueda trabajar en equipo. Vamos a tener, por ejemplo, digamos, siempre alguien que asume una condición de liderazgo, entonces es el que puede organizar las tareas o tratar de repartir qué es lo que va a hacer cada uno. El secretario, por ejemplo, que es el que va tomando notas de cada una de las cosas que se van hablando. El que va controlando el tiempo, asegurándose de que no se disperse todo lo que se habla o se cambien de tema y se puedan realizar las consignas en tiempo y forma. Y después el vocero, el que va a comentar o va a poner digamos, en común todo lo que se trabajó en el grupo, cuando generalmente se expone y se pide que alguien haga un resumen de qué es lo que se trabajó. Bueno, algunas estrategias que pueden servir para esto son, entre otras, acá por ejemplo menciono el folio giratorio, que es, digamos, poner una hoja que vaya circulando en el grupo donde cada uno pueda hacer un aporte de alguna frase, alguna palabra clave, alguna idea, ¿no es cierto?, relativa al tema que están trabajando. Hay una dinámica también interesante que se llama 1, 2, 4, donde les proponemos una consigna y les pedimos que la piensen, primero en forma individual, luego que la compartan con un par, digamos, de su mismo grupo, y luego que la socialicen al resto de los integrantes del equipo. Y también, como parte de la característica del aprendizaje cooperativo, tenemos lo que se llama el rompecabezas, que es como dividir en partes cada una de las cosas que tienen que hacer, y entonces cada uno estudia y se vuelve como experto en una parte específica, y eso se lo tiene que enseñar a sus compañeros. ¿Por qué es importante el aprendizaje cooperativo? Porque, según Howard Gardner, activa no solamente el cerebro social, sino esa inteligencia social de la que se habla, ya que, bueno, dice que somos seres sociales y que hay teorías del aprendizaje, como el constructivismo, que refieren a que el conocimiento se construye de manera colectiva. Entonces, esto estaría ayudando a eso. Y además, activa lo que son las neuronas espejo, que son aquellas justamente que se ponen en funcionamiento cuando nosotros realizamos una actividad o cuando observamos a alguien realizarla. Por eso muchas veces el aprendizaje por demostración nos puede servir, pero también el cerebro es como que no
digamos, no termina de separar, a ver, qué es lo que yo estoy haciendo o qué es lo que está haciendo otro. Por eso los tutoriales, por ejemplo, también son un buen insumo para trabajar con esto. Y en cuanto a la conformación de los grupos, si bien sabemos que son heterogéneos, pero siempre como docentes tenemos que procurar que en la conformación de estos equipos haya alumnos que respondan a esos roles que hablé más arriba. Alguien que sea, digamos, que sea el que puede ayudar más, que es este líder, alguien seguramente que va a necesitar más ayuda o más andamiajes, y el resto de los compañeros que va a ir aportando desde su perspectiva. Bueno, ahora sí ya vamos a hablar un poquito del aprendizaje basado en proyectos. Dijimos en la clase anterior que utiliza un enfoque interdisciplinario y justamente algunas características del trabajo cooperativo que acabo de explicar. Si necesitan revisar algunos de estos conceptos, en el video de la clase anterior están. Por supuesto, podemos... A ver, el aprendizaje basado en proyectos se va a basar en ejes que van a organizar toda esa actividad y se pueden proponer muchísimos ejes. En nuestro caso, bueno, hay como distintos que pueden ser transversales, o sea, tomar, digamos, todas las disciplinas o a nivel institucional. En la universidad en estos momentos se está trabajando con algunos ejes transversales como la educación ambiental integral, la educación sexual integral, el enfoque de derechos, el enfoque inclusivo, y todas esas temáticas tienen que estar presentes en cada una de las carreras y de alguna forma en cada una de las materias o espacios curriculares que se dictan. Pero bueno, volviendo a los ejes en general, podemos también proponer alguno que sea más académico, alguno que sea comunitario, ¿por qué no artístico o cultural? En este caso, si propusiéramos un eje deportivo, este sería un momento muy adecuado para desarrollarlo, o también los de inclusión, como dijimos. De acuerdo al nivel donde lo implementemos, puede ser áulico o intercurso, si es que tenemos del mismo curso distintas divisiones. Puede ser interdisciplinario, cuando ya nos juntamos con otros docentes de otras áreas. Internivel, ¿no es cierto?, entre primaria y secundaria, secundario, universidad. Institucional, interinstitucional, intracomunitario, que es también interesante porque aquí se necesita que participe toda la comunidad educativa y eso incluye a los padres, que muchas veces se hacen los desentendidos, entonces este es un buen momento para acercarlos y siempre con un enfoque transversal. Y por último, de acuerdo al tiempo que nos lleve su implementación, pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales o interanuales, si es que ya van a ser un poco más extensos en su tiempo. Respecto de los elementos de un proyecto, no difieren mucho de los otros componentes que nosotros ya vimos en las planificaciones en sí. Va a tener un título, va a tener sus destinatarios. Aquí le vamos a agregar quiénes van a ser los docentes responsables por área o por nivel. Y en la fundamentación vamos a tener que poner no solamente la justificación de la relevancia de por qué queremos implementar ese proyecto, sino también cuál va a ser su contribución real a la comunidad o a la institución o a la área, digamos, o a la disciplina, o depende qué es lo que hayamos puesto como objetivos. Justamente hablando de los objetivos, también va a tener sus objetivos generales y los específicos. Vamos a diagramar una serie de actividades y tareas para poder llevar a cabo el proyecto y dentro de un tiempo previsto que va a estar marcado por un calendario de trabajo. Además, tenemos que mencionar explícitamente cuáles van a ser los recursos que vamos a necesitar. A veces son recursos humanos, a veces son recursos tecnológicos. Si necesitamos recursos económicos, tenemos que decir cómo los vamos a conseguir o cómo se va a financiar ese proyecto. Y para la evaluación vamos a tener que buscar actividades de cierre. Muchas veces se trata de muestras finales o quizás la participación en un evento. Quizás con un proyecto podemos lograr la promoción de un espacio curricular, etc. En referencia a las fases de un proyecto, vamos a tener 4 fases específicas. La primera va a ser el anteproyecto, donde vamos a evaluar el estado inicial de ese trabajo en el aula. Y aquí este anteproyecto va a surgir o de una lluvia de ideas o de una base que nosotros ya tengamos para después formular eso. Por ejemplo, en el caso de ustedes, pueden utilizar las unidades didácticas que presentaron para el trabajo 1
como base y después con eso profundizar ese tema y, digamos, hacerlo ya en otros tiempos desarrollando otras cosas. Una vez que partimos de los intereses de los estudiantes o nosotros proponemos la temática, vamos a formular el proyecto seleccionando los cursos destinatarios, como ya dije, la justificación, articular los contenidos para que no haya superposición y seleccionar las actividades y la calendarización. La tercera fase es la puesta en marcha y la ejecución o implementación propiamente dicha. Ahí vamos a organizar los grupos de trabajo, vamos a ir coordinando y orientando los equipos, ¿no es cierto?, en cada caso, y vamos a trabajar en la parte de la evaluación a través de todo lo que vayan haciendo nuestros estudiantes, presentándolo como productos del proyecto para poder evaluarlo a través de instrumentos como la bitácora, el portafolio digital, por ejemplo. Y la última fase del proyecto es la evaluación, pero no esta que les acabo de decir, sino la evaluación del proyecto en sí. Cómo ha sido, cuáles han sido los puntos fuertes, los débiles, qué cosas hay que mejorar, qué cosas se podrían cambiar, si fue suficiente el tiempo, cómo resultaron, ¿no es cierto?, las interacciones entre los grupos y qué es lo que se terminó trabajando. Bien, bueno, y los invito ahora a escuchar un segmento de un especialista que habla justamente de algunos aspectos de lo que les acabo de decir. La clase, les voy a compartir una infografía que las voy a dejar en el aula, que también habla como más detallado de cada uno de los pasos, y con esto vamos a concluir la clase de hoy y los invito a empezar a pensar el trabajo por proyectos. Nos vemos en el aula.